El objetivo de hoy es comprender los mecanismos de regulación de la temperatura. La termorregulación es la capacidad de los organismos homotermos, es decir, que pueden controlar y regular su temperatura corporal estable dentro de ciertos rangos, aunque la temperatura ambiental circundante sea muy diferente. En los seres humanos, la temperatura corporal normal o temperatura interna oscila entre los 36,5 y 37,2 grados Celsius, con variaciones que dependen del ejercicio que se realice, del momento del ciclo menstrual en el que se encuentran las mujeres, de los patrones de sueño y de la temperatura ambiental que ocasionalmente afecta de manera negativa al organismo. Si éste no logra mantener su temperatura estable, por ejemplo una temperatura interna muy alta, podría inactivar las proteínas del cuerpo y una demasiada baja podría provocar arritmias e incluso la muerte. Para regular la temperatura se produce un sistema de retroalimentación negativa semejante al que hemos revisado, por ejemplo, en el equilibrio hidrosalino. La presión sanguínea, el estrés, que permite poner en marcha mecanismos para equilibrar la producción de calor en el cuerpo. En el hipotálamo existe un centro de control de esta condición que lo que hace es producir la pérdida de calor en el cuerpo. En el caso del hipotálamo, existe un centro de control de esta condición que envía señales al centro de pérdida de calor con una función principalmente parasimpática y al centro de producción de calor como de carácter simpático. Bueno, existen diferentes mecanismos para disminuir la temperatura corporal en un individuo. Por ejemplo, en un lugar muy caluroso, el estímulo calor llega del ambiente al organismo elevando su temperatura. Cuando esto ocurre, los receptores de la piel, denominados termorreceptores, porque van a capturar esta señal relacionada con la cantidad de temperatura que exista, y los receptores internos de, por ejemplo, las vísceras, de la médula espinal, se van a activar la temperatura de la sangre que los irriga, detectando el estímulo de temperatura e enviando información hacia el hipotálamo. En este centro de control, ubicado en el hipotálamo, se va a enviar la orden hacia diferentes puntos del organismo para mantener constante la temperatura del cuerpo. Puede ser mediante dos líneas. Una podría ser mediante la vasodilatación y otra puede ser mediante la sudoración. En el caso de la vasodilatación y la sudoración son dos mecanismos para disminuir la temperatura corporal de un organismo. En el caso de la vasodilatación es el aumento del riego sanguíneo en determinadas zonas, principalmente desde los órganos internos hacia la periferia, para poder transmitir calor a través de la sangre por conducción y convección y desde la sangre al exterior mediante conducción y radiación. Bueno, este proceso se va a realizar debido al gradiente de temperatura, es decir, donde hay más temperatura hacia donde se registra menos temperatura. Pero cuando la temperatura ambiental es tan elevada como la de la piel o de la sangre, el gradiente es nulo y energéticamente muy costoso. Perder calor por esta vía, ya que la vasodilatación excesiva aumenta el flujo sanguíneo periférico con una disminución del riego hacia otros órganos y un aumento también del gasto cardíaco, lo que va a elevar la frecuencia de latidos en el corazón. Incluso en condiciones de calor extremo puede suceder que a pesar que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, exista una baja presión arterial o un menor riego sanguíneo en los músculos, produciéndose la sensación de debilidad. Por otra parte, la sudoración, desde el hipotálamo anterior, se van a enviar los impulsos hacia las glándulas sudoríparas de la piel, que cuando la temperatura ambiental es mayor a la temperatura de la piel, el cuerpo va a tender a ganar calor por medio, utilizando para perderlo en la sudoración. La tasa de sudoración puede alcanzar hasta los 2 litros por hora, lo que puede producir una importante pérdida de agua y llevar a una deshidratación, descendiendo, por ejemplo, el volumen plasmático de sangre y también disminuyendo la producción de orina, como habíamos visto en la clase anteriores cuando hacíamos referencia a la sequedad, también de las mucosas, gracias a los mecanismos, para poder disminuir la cantidad, a aumentar la cantidad de reabsorción de agua. Pero también existen mecanismos para elevar la temperatura corporal.
Cuando la temperatura ambiental disminuye, se van a activar los mecanismos de producción de calor, que dijimos que se denominaban, ¿cierto?, como termorreceptores, los cuales van a enviar señales al centro de producción de calor que responden descargando impulsos a varios efectores, provocando, por ejemplo, una constricción de los vasos sanguíneos en la piel, es decir, que se rigidicen, ¿cierto?, una estimulación simpática del metabolismo, por lo tanto se van a enviar señales a la médula suprarrenal para que secrete adrenalina y noradrenalina, hormonas que van a estimular el metabolismo, elevando también la producción de calor. Este efecto se denomina como termogénesis química, es decir, la producción de calor a través del metabolismo. También vamos a encontrar un aumento en el tono muscular y por consiguiente la producción de calor mediante los estremecimientos o tiritones. Entonces cuando nosotros nos da frío comenzamos a tiritar y mediante este movimiento, ¿cierto?, aumenta el tono muscular, por lo tanto aumenta la cantidad de calor que se va a producir. También va a existir un aumento de la síntesis de hormonas tiroides, las que van a elevar también la tasa metabólica y por lo tanto van a permitir el aumento de la temperatura corporal. También podemos ver algunos factores que van a afectar, ¿cierto?, la regulación de la temperatura. Por ejemplo, la constitución física de una persona, sobre todo el grado de obesidad. ¿Ya? Vamos a encontrar la edad, pues es más difícil la termorregulación en los ancianos, la adaptación del individuo al calor o aclimatación, el nivel de humedad atmosférica, pues a mayor humedad atmosférica va a aumentar, ¿cierto?, la dificultad para absorber la sudoración producida. El nivel de humedad, ya lo dijimos. El viento, pues al disminuir la aireación se dificulta la evaporación del sudor. La vestimenta usada, por ejemplo la ropa oscura y gruesa, impide la pérdida de calor. La presencia de enfermedades que dificultan la sudoración, como la diabetes y las alteraciones cardíacas, pulmonares y renales. Enfermedades que provocan un aumento en la producción de calor y fiebre, como las infecciones y el hipertiroidismo. Consumo de fármacos como sedantes, anfetaminas y antidepresivos también va a ser uno de los factores que va a afectar este mecanismo de regulación de la temperatura corporal. También alguna psicopatía y el alcoholismo, que también va a disminuir lo que es la tolerancia a un exceso de calor.